Se supone que por imperativo legal en la factura, entonces no hay mayor diferencia, pero se supone que por imperativo legal en la factura de pequeño contribuyente no se debería de cargar el 12% de IVA. Esa es una disposición que no se cumple en nuestro país, porque ya en la práctica los precios muchas veces los determina el mercado, es decir, la demanda, entonces ya no importa tanto si incluye o no incluye el IVA. Esto nada más es para que empresas que sí les siguen la factura no tomen como un gasto deducible de IVA, especialmente una factura de pequeño contribuyente. Entonces, por ahí se había dado mucha controversia en que si es conveniente ser pequeño contribuyente o no es conveniente ser pequeño contribuyente, y eso depende. Si usted le factura a muchas empresas grandes, si sus clientes son empresas grandes y ellos les sirve las facturas para poder incrementar su crédito fiscal, entonces obviamente tendría que inscribirse como contribuyente normal. ¿Por qué? Porque la relación con sus clientes pues es de una manera ya más formal y las facturas que les sirven a ellos es la de un contribuyente en el régimen general de IVA. En este caso se podría hacer ese análisis y esa evaluación, pero normalmente si no vende más de 150,000 quetzales, quédese como pequeño contribuyente porque el contribuyente normal tiene muchos costos y muchas operaciones un poco más complicadas. Otra consideración del régimen es que en las importaciones pagan el 12% de IVA sobre el valor determinado de los bienes. Es decir, que si yo soy pequeño contribuyente y quiero mandar a traer un lote de mercaderías a Estados Unidos o a China o a México, cuando esa mercadería entre en la aduana, yo voy a pagar el 12% de IVA sobre el valor que evalúen, sobre el valor que determinen en la aduana los personeros de la SAT. Entonces, si me dicen, mire, si su mercadería está evaluada o calculamos que se evalúa en 90,000 quetzales, entonces yo tengo que pagar el 12% de IVA de importación para que pueda entrar legalmente esa mercadería al país y yo ya pueda venderla, aunque sea pequeño contribuyente, así funciona. Otra consideración es que el pequeño contribuyente no está obligado a tener contador si su activo no es mayor a 20,000 quetzales, es decir, si su inversión es hasta 20,000, entonces no necesita contador. Ya de 20,001 en adelante ya necesita contador. Y eso es ya un incremento en los costos por honorarios del contador, porque no va a hacer la contabilidad gratuitamente. Y también otra consideración, que aunque sea pequeño contribuyente, tiene que ser agente retenedor de ISR. Es decir, si tiene un trabajador que gane más de 4,000 quetzales al mes, ya le debería de retener el pequeño contribuyente como patrono el porcentaje correspondiente al impuesto sobre la renta, pero ese se llama, o el régimen es sobre las rentas del trabajo. Es totalmente diferente a las rentas de las empresas. ¿Cómo se paga el impuesto del pequeño contribuyente? Pues hay un formulario que se está utilizando, es el SAT 2046, es el IVA de pequeño contribuyente. Eso está exclusivamente en la plataforma de Declaraguate. Ya casi los formularios en papel han desaparecido. Ya un 99% del pago de impuestos se hace en formularios electrónicos. Y todos esos formularios electrónicos se encuentran en la plataforma de Declaraguate. Entonces, cuando uno quiere pagar su IVA de acuerdo al régimen que está inscrito, que en este caso es el de pequeño contribuyente, entonces se tiene que buscar el formulario SAT 2046. Ese formulario solo pide dos datos nada más. Pide el NIT del contribuyente
y pide el monto de los ingresos del mes que se vaya a declarar. Y el formulario automáticamente está diseñado para que pueda calcular el impuesto y para que pueda calcular también los límites de pago. Es decir, si yo hago el formulario hoy, pues tengo hasta el 31 de mayo para presentarlo. Pero cuando ya ha vencido el formulario, cuando ya ha vencido el impuesto, recuerden que para poder pagar el impuesto de pequeño contribuyente, el plazo es un mes calendario después. En otras palabras, si queremos pagar el impuesto correspondiente a los ingresos del mes de abril, tenemos del 1 al 31 de mayo para pagar. Después del 31 de mayo ya empieza a tener multa y empieza a tener cobro por intereses y por mora. Entonces, por eso es de que no hay que descuidarse en el pago. Y entonces, si yo tengo que pagar ya un formulario con mora, con multa, el día que yo genere el formulario, ese día es el único que tengo para pagar. Porque si yo lo quiero pagar mañana, ya el día de mañana ya ha variado la multa, ya ha variado el interés, y ya ha variado la mora. Entonces, por eso es de que cuando uno paga un formulario que ya ha vencido, él lo tiene que pagar el mismo día en que se generó, salvo que uno quiera cambiar la fecha y que se puede, en el formulario se puede cambiar la fecha, aunque yo lo haga hoy, pero si yo digo que lo voy a pagar mañana, entonces puedo cambiar la fecha y el sistema me calcula la multa, los intereses y la mora para el día de mañana. Eso es cuando los formularios están ya vencidos, pero cuando no, sí yo lo puedo generar hoy y pagarlo incluso hasta el día en que vence el formulario. Parece que son 10 días después de que yo genero el formulario que lo puedo pagar cuando no ha vencido. Porque si yo no lo pago, pues automáticamente el sistema no lo registra y se desactualiza el formulario y es como que si no se hubiera realizado. ¿Dónde se pueden pagar los formularios? Pues afortunadamente ahora hay muchos canales para poder realizar los pagos. Todas las agencias bancarias del país reciben los formularios de Declaraguate, entonces en cualquier banco uno puede hacer esos pagos. Yo creo que también en en las famosas cajas rurales, creo que reciben también estos formularios, entonces es en cualquier banco. También se puede a través de la agencia de la banca virtual. Hay muchos bancos tienen el servicio de banca virtual, es decir, si yo tengo una cuenta en X banco, yo puedo solicitar el servicio de banca virtual. Al tener ese servicio, pues yo puedo ver mi estado de cuenta y puedo hacer algunas transacciones desde mi computadora, o incluso desde mi teléfono, como transferencias bancarias, etcétera. Y se pueden hacer entonces también algunos pagos de impuestos, incluso de servicios para algunas empresas que tienen ese servicio, pero se puede hacer desde la banca virtual el pago de impuestos. Entonces, hay opciones ahí en las páginas de la banca virtual, del banco donde uno tenga su cuenta, donde se puede hacer el pago. Entonces, es mucho más sencillo. Hay algunos cajeros automáticos también donde se puede hacer el pago de los formularios de impuestos de los de Claraguate. Y la otra opción ahora es que cuando el impuesto a pagar es cero, es decir, cuando no tuvo ventas el contribuyente o cuando si tuvo ventas le retuvieron todo el impuesto, entonces su valor a pagar va a ser cero. Cuando esto sucede, desde la misma plataforma de Declaraguate se puede enviar el formulario. Ahí hay una opción donde le solicita a uno el envío de la presentación del formulario. Al aplicar por esa opción, lo único que le pide el sistema es el número de fecha o la fecha de nacimiento del contribuyente que está declarando, es decir, del dueño del formulario, y automáticamente se va a esa declaración y se tiene por presentar. Así es de que hay muchos canales para poder pagar el impuesto.
Recuerden que al inicio les dije que hay dos regímenes de IVA, o hay tres regímenes. Están los dos de pequeño contribuyente, el electrónico y el otro, el del 5%. Y también hay un régimen general que es para los grandes contribuyentes. Según la ley, es para los que venden más de 150,000 quetzales en un año, ya es obligación de inscribirse en el régimen general de IVA. Y para los que venden menos de 100 pueden inscribirse en el régimen general de IVA. Pero ya a partir de 150,000 quetzales de ventas al año, sí ya es obligatorio inscribirse en el régimen general de IVA. La situación es que con este régimen general no hay límite de ingresos, es decir, puede vender desde 20,000 quetzales hasta 15 millones de quetzales al año, que no hay restricción para el régimen general de IVA. Una situación es que los contribuyentes que están en el régimen general de IVA tienen que afiliarse al impuesto sobre la renta, que es otro impuesto. Y ese impuesto sobre la renta tiene dos regímenes, sobre ingresos y sobre utilidades. Y sobre ingresos hay dos formas de pago, pago directo y sujeto a retención. Y sobre utilidades hay dos formas de pago también, cierres parciales y rentas estimadas. Y el que se afilia al régimen sobre utilidades se tiene que afilar al impuesto de solidaridad. Es decir, que un contribuyente del régimen general de IVA tiene que pagar el IVA y tiene que pagar el impuesto sobre la renta y si aplica, tiene que pagar el impuesto de solidaridad. Es decir, que son tres impuestos los que tiene que pagar el régimen general de IVA, siempre y cuando sea sobre utilidades. Ahora, si es sobre ingresos, solo paga dos impuestos, el IVA y el impuesto sobre la renta sobre ingresos. Así es como funciona. Por eso es muy complicado estar en el régimen general de IVA, porque aquí ya necesita contador y necesita también lidiar, o tal vez no lidiar, sino que necesita administrar muy bien esos impuestos a los que está afecto. ¿Quiénes pueden ser contribuyentes normales? Cualquiera que quiera puede ser contribuyente normal. Una persona individual, si quiere, puede ser contribuyente normal y una persona jurídica también, que las personas jurídicas recuerden que para Guatemala hay tres: copropiedades, sociedades, o por lo menos son las tres más conocidas: copropiedades, sociedades y sociedad de emprendimiento. Esas son las personas jurídicas y la persona individual. En otras palabras, si una persona de estas quiere ser contribuyente normal, puede inscribirse como contribuyente normal. ¿Hay límite de ingresos y mínimo de ingresos? No. Si quiere ser contribuyente normal y vende 20,000 quetzales, puede ser. Ahí es optativo. Pero ya cuando venda más de 150,000 quetzales al año, ahí sí ya es obligatorio ser contribuyente normal, porque la categoría de pequeño contribuyente se pierde a la hora de vender más de 150,000 quetzales en un año. Es decir, si ya vende 151,000 quetzales en el año, ya pasa a ser contribuyente normal obligatorio. Y entonces pueden ser contribuyentes normales las personas individuales, las copropiedades, las sociedades comunes reguladas en el Código de Comercio y las sociedades de emprendimiento. Recuerden que a estas tres les llamamos personas jurídicas porque fueron creadas mediante la ley y existen únicamente para los fines para las que fueron creadas. Y vamos a hablar un poquito sobre el régimen general de IVA. Recuerden que al inicio les dije que todos los impuestos tienen una tasa y tienen una base. La tasa del IVA del régimen general o régimen normal, contribuyente normal también le llaman, es del 12%. Y la base es el precio neto de los bienes y servicios. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes compran un par de zapatos, ahí ya están pagando el 12% de IVA. ¿Por qué? Porque en el par de zapatos está incluido el IVA. Si ustedes van a usar los zapatos,
ustedes son los que al final pagan el IVA. Pero si ustedes quieren esos zapatos para vender, entonces ustedes al vender esos zapatos pueden recuperar el IVA. Así es como funciona porque es un impuesto indirecto. Entonces funciona así. Vamos a ponernos en el caso de que somos empresa, aunque sea empresas pequeñas, pero que estemos inscritos en el régimen general de IVA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo compro 10 pares de zapatos a la fábrica de zapatos, mi proveedor me va a cobrar el 12% de IVA. ¿Por qué? Porque en su precio ya está incluido el IVA por ser contribuyente normal. Y entonces yo le pago los 10 pares de zapatos a ese contribuyente. Y esa mercadería ya queda en mi inventario. Y entonces cuando yo venda a mis clientes, a mis consumidores finales, yo también les voy a cobrar el IVA. ¿Por qué? Porque si yo soy el que voy a cargar con el IVA, no voy a ganar nada. Entonces, el IVA se los traslado a mis clientes. Y entonces los clientes me pagan IVA. Así es como funciona. Ahora, ¿qué es lo que tengo que pagar yo de IVA en efectivo? Nada más la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Les pongo este ejemplo. Si yo compro el par de zapatos en 100 quetzales, yo estoy pagando ahí, les voy a hacer exacto la operación. Si yo compro un par de zapatos en 100 quetzales, yo estoy pagando 10 quetzales con 71 quetzales a mi proveedor de IVA. Es decir, que el par de zapatos, el precio neto del par de zapatos son 89 quetzales con 29 centavos. Ese es el precio del par de zapatos. Y 10 quetzales con 71 centavos de IVA. Entonces, por eso es de que le estoy dando a mi proveedor 100 quetzales. Ahora, si yo vendo ese par de zapatos en 100 quetzales, no voy a 71 centavos de IVA, me va a dar 100 quetzales. A la hora de hacer una comparación entre el IVA que yo pagué a mi proveedor y el IVA que yo le cobré a mi cliente, es lo mismo. Entonces no hay impuesto a pagar, el impuesto es cero. Así funciona. Pero como yo me constituí para empresa y una definición de empresa es una unidad económica que persigue un fin de lucro, entonces yo no voy a dar ese par de zapatos a 100 quetzales. Yo lo voy a dar a 150. Entonces lo compré a 100 y lo vendí en 150. Pero como en el precio de 150 ya está incluido el 12%, entonces tengo que establecer cuánto es el 12% incluido de 150. Y el 12% incluido de 150 son 16 quetzales con 7 centavos. Eso significa que al venderle yo a mi cliente un par de zapatos en 150 quetzales, yo le estoy cobrando de IVA 16 quetzales con 7 centavos. Pero recordemos que los impuestos no son de las personas individuales o jurídicas así comunes, ¿no? Los impuestos son exclusivamente del Estado. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. Estamos hablando del IVA del régimen general. Entonces viene la SAT y dice, mire, señor contribuyente, usted vendió en el mes de abril 150 quetzales. Y eso tiene un IVA de 16 quetzales con 7 centavos. Así es de que, por favor, haga un formulario indicando que vendió esa cantidad y nos paga en efectivo los 16 quetzales con 7 centavos. Pero yo les digo, momento, no es tan así. ¿Por qué? Porque yo también le compré a esos zapatos, yo no los fabriqué, yo los compré. Y cuando los compré, me cobraron IVA. Y aquí está mi factura, les digo yo. Entonces me cobraron IVA. ¿Y cuánto le cobraron? ¿A cómo compró? A 100 quetzales. Entonces le cobraron de IVA 10 quetzales con 71 centavos. Muy bien. Entonces haga el descuento de ese IVA que ya pagó por ser un impuesto indirecto. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo en mi formulario? Digo, yo vendí 150 quetzales y el IVA son 16.07. Y yo compré
100 quetzales y el IVA son 10.71. Entonces, el IVA que yo pagué, ya lo pagué por adelantado, entonces está a mi favor a la hora de hacer la liquidación anual. Entonces es muy sencillo. 16 quetzales de IVA que yo cobré, menos 11 quetzales de IVA que yo pagué. Entonces lo que yo le tengo que dar a la SAT nada más son 5 quetzales. Es decir, al final lo que le doy es el IVA sobre mi margen de ganancia. Así es como funciona el régimen general de IVA. Es decir, considera las compras y considera las ventas. En cambio, el pequeño contribuyente no. Aunque el pequeño contribuyente, la tasa es más pequeña, es más baja porque es del 5%, ahí no le sirven para nada las compras porque va el 5% directo sobre los ingresos y no hay chance de descontar sobre las compras que se hayan hecho. En cambio, en el IVA del régimen general sí, pero hay más trabajo. ¿Por qué? Porque entonces ya hay que estar controlando las compras. Esas facturas tienen que llenar ciertos requisitos. No es nada más así de cualquier compra. Tienen que ser facturas legales y con requisitos que se profundizan más en la ley y en el reglamento del IVA. Y entonces así es como se va pagando el IVA de el régimen general. ¿Cuáles son las formas de pago? Pues muy sencillas. La retención definitiva. Hay algunas empresas muy grandes que están obligadas a retenerle todo el IVA o parte del IVA a sus proveedores. Es decir, que si yo le vendo 100 quetzales a una empresa que es agente retenedora de IVA, va a decir, mire, le voy a quitar el 15% de ese IVA que le corresponde a la transacción porque la SAT o porque el Estado me está obligando a que yo sea agente retenedor de IVA. Entonces me quitan una parte del IVA o me quitan todo. Eso significa que entonces yo ya pagué esa parte del IVA. Y la otra forma de pago es la más común y es la que les expliqué con los zapatos, que es la diferencia entre los débitos y los créditos. Algo que deben tener muy claro es que los débitos corresponden al IVA de las ventas y los créditos corresponden al IVA de las compras. Es decir, cuando yo compro y pago IVA, entonces estoy acumulando crédito fiscal. Y cuando yo vendo y cobro IVA, estoy acumulando débito fiscal. Al final del mes hago un balance, hago una relación entre los débitos y los créditos. Si los débitos son más grandes, entonces tengo que pagar la diferencia en efectivo. Y cuando los créditos son más grandes, entonces ese saldo queda a mi favor y el formulario se presenta con valor cero. Es un poquito más profundo, pero ahí ya los auditores son los que van a desarrollar mucho mejor todo este proceso. Recuerden que ahorita nada más es un conocimiento general de los regímenes de impuestos. Y también hay exenciones de IVA, es decir, que hay instituciones y especialmente las instituciones educativas a nivel privado y también las instituciones autónomas y semiautónomas como el ICS, como la Universidad de San Carlos, y las educativas como las universidades privadas y los colegios privados también están exentos de IVA por ley. ¿Qué significa eso? Que ellos no deben de pagar IVA en sus transacciones. ¿Y cómo funciona? Si yo le voy a vender una maquinaria a una universidad, un equipo, por ejemplo, les voy a vender computadoras, por ejemplo, y las computadoras están valuadas en 10,000 quetzales. A cualquiera que no esté exento, yo le cobraría los 10,000 quetzales. ¿Por qué? Porque no están exentos de IVA. Pero a la universidad, si yo le voy a descontar ese IVA. No se lo voy a perdonar porque no es mi facultad como empresa, pero sí le voy a descontar ese IVA porque la ley indica que a la universidad no le cobre IVA porque están exentos de IVA. Y entonces la universidad, en lugar de pagarme 10,000 quetzales, me va a dar nada más 8,928 quetzales, 8,929 para redondearlo. Y
El resto del precio me lo va a dar en una constancia, es decir, un documento que dice constancia de exención por 1,071 quetzales de IVA. Es decir, que en lugar de darme el IVA en efectivo, me va a dar una constancia de exención para que yo respalde esa venta. Así funciona con las entidades exentas y es una forma también de pagar el IVA. El límite de ingresos no existe en el contribuyente normal o en el contribuyente del régimen general. La frecuencia de pago es mensual, es decir, que el IVA cada mes hay que pagarlo y también es un mes después. Digamos que ahorita en mayo se están pagando o se van a pagar hasta el 31 de mayo hay para pagar las operaciones del mes de abril. Entonces los contribuyentes dicen, bueno, en el mes de abril yo vendí 100,000 quetzales y el IVA es tanto. Compré 90,000 quetzales y el IVA es tanto. Entonces la diferencia entre esos IVAs es lo que voy a pagar en efectivo. ¿Dónde? En un formulario numerado o codificado con el SAT 2232, que es el IVA del régimen general. Eso es con relación al IVA de contribuyente normal. ¿Quiénes pueden ser contribuyentes normales o en este régimen? Todos los que quieran y obligados los que vendan más de 150,000 quetzales al año. Ellos son los obligados. Y la desventaja tal vez de este régimen es que tiene que cumplir con las obligaciones propias del régimen de IVA, es decir, tener las compras, las ventas, tener sus libros al día, pagar sus impuestos de IVA y también tiene que lidiar le digo yo porque tienen que cumplir con ciertas obligaciones del impuesto sobre la renta, dependiendo qué régimen del impuesto sobre la renta elijan. Pueden elegir sobre las utilidades de actividades lucrativas y pueden elegir sobre ingresos de actividades lucrativas. Nada más uno de los dos. No pueden, no van a pagar IVA e ISR sobre los dos regímenes, no. Solo es uno porque son excluyentes. O estoy en uno o estoy en otro. A uno les conviene el régimen de utilidades y a otro les conviene el régimen de ingresos. Entonces hay que hacer un análisis, una evaluación sobre qué le conviene, qué régimen le conviene a determinado contribuyente. ¿Y en base a qué se hace eso? En base a su actividad económica. Es decir, si la actividad es comercial o industrial, entonces le conviene el régimen de utilidades. Y si la actividad es de servicios o profesional liberal, como abogados, como médicos, le conviene el régimen sobre ingresos. Los hoteles también les conviene el régimen sobre ingresos porque como no tienen mucho gasto, entonces si se quedaran en el régimen de utilidades pagarían mucho, entonces pagan menos en el otro régimen. Es un análisis que hay que estar haciendo individualmente para cada unidad económica, es decir, para cada empresa, para ver su actividad comercial y ahí definir qué régimen le corresponde. Y uno de esos regímenes entonces, o regímenes, es el ISR sobre las utilidades de las actividades lucrativas. La base de cálculo son las ganancias empresariales, es decir, si es sobre utilidades, significa que lo que grava el impuesto son las ganancias, las utilidades. Y la tasa es el 25%. Es decir, que si usted vendió 100,000 quetzales y gastó 90,000 quetzales en un año, su ganancia son 10,000 quetzales. Y entonces le tiene que dar el 25% de eso al Estado en concepto de ese impuesto. Así funciona este régimen. El periodo de imposición es el 1 de enero al 31 de diciembre. Afortunadamente ahora coincide con el año calendario, porque antiguamente, antes del 2012, por ahí para atrás, el impuesto era, o el calendario, el año fiscal iniciaba el 1 de julio y terminaba el 30 de junio del siguiente año. No coincidía con el impuesto calendario, con el año calendario, entonces habían ahí
algunas dificultades, algunas cuestiones que no hacían tan eficiente la administración de ese impuesto. Afortunadamente hubo una reforma de ley y dejaron el periodo de imposición igual al año calendario. Y el periodo de pago son los 3 primeros meses del año siguiente. Así como está ahorita la disposición en esta lámina, en enero, febrero o marzo del siguiente año, se tendría que pagar el 25% de lo que ganó la empresa el año anterior. Es decir, que este año 2022, en enero, febrero o marzo, se debe pagar o se tuvo que pagar el 25% de lo que ganó la empresa en el año 2021. Así como está ahorita la lámina que les estoy presentando. Pero pagar salarios, necesita que el Estado funcione, entonces no puede esperarse hasta el siguiente año para tener los ingresos de este impuesto. Entonces dicen así muy en algo, un lenguaje muy coloquial, digamos, dice el Estado, a través de sus leyes, por supuesto, mejor adelántenme el impuesto de lo que ustedes van a ganar durante el año, porque si no, yo me voy a quedar sin plata, ¿no? Y entonces por eso surgen los famosos pagos a cuenta, que nosotros le llamamos pagos trimestrales, o así está establecido también en la legislación tributaria. Y los pagos trimestrales no son más que pagos adelantados de lo que se supone va a ganar el empresario en el año. Es decir, que ahorita se está pagando por adelantado lo que se supone que el empresario va a ganar durante el año. Pero como ahorita no se sabe si va a ganar o a perder, sino que se sabe hasta que cierre operaciones, y cierra operaciones el 31 de diciembre, entonces lo que se hace son pagos adelantados, pagos a cuenta. Esos son los famosos pagos trimestrales. Hay dos formas de hacer esos pagos: cierres parciales y renta imponible estimada. Con los cierres parciales, a cada 3 meses hay que determinar una ganancia trimestral. A esa ganancia hay que aplicarle el 25%, que es la tasa del impuesto, y el periodo, y hay que pagarlo en el mes siguiente al trimestre vencido. En otras palabras, el primer trimestre del año es enero, febrero y marzo. El mes de pago de ese trimestre, entonces, es el mes de abril. Así funciona. ¿Qué voy a pagar en abril? Lo que gané en el trimestre de enero, febrero y marzo. Así va funcionando. Y el otro aspecto es la renta imponible estimada, o la otra forma de pago, la renta imponible estimada. Aquí, por ley, hay una ganancia estimada que es del 8%. Y de ese 8% hay que pagar el 25%. Por supuesto que ya cuando termina el año, cuando ya se hacen los estados de resultados, el balance, cuando ya se determina la verdadera ganancia del empresario, entonces ahí se hace una compensación. A veces las empresas pagaron de más, o a veces pagaron de menos, y hay que pagar la diferencia, pero eso es en la liquidación definitiva anual. Y el régimen sobre ingresos de actividades lucrativas, aquí la base de cálculo es la renta bruta mensual, es decir, el anterior graba las ganancias, en cambio graba los ingresos. Aquí no importa si está ganando o perdiendo el empresario. Aquí pague el 5 o el 7% de sus ingresos. Y el periodo de imposición es mensual. Y para pagar este impuesto, si no hay un mes calendario, sino que 10 días hábiles del siguiente periodo mensual. Aquí sí ya es por mes, no es por trimestre. ¿Por qué tasas de 5 o 7%? Porque hay una tabla de gradación, es decir, si el ingreso es de 30,000 quetzales, pagan el 5%. Pero si ya es de 40,000 quetzales, pagan el 5% sobre los 30,000 quetzales, y
el 7% sobre los 10,000. Así funciona. Si el ingreso fuera de 50,000, pagan el 5% de 30,000 quetzales y el 7% de 20,000 quetzales. Así es como funciona. Les dejo acá para que le tomen rapidito una captura de pantalla a estas preguntas y yo voy a cerrar acá ahorita y ahí voy a abrir así rapidito la semana número, o los contenidos de la semana número 14, que el próximo día de clases vamos a concluir ya con los contenidos de esta semana y con el contenido de la semana número 16, porque ya casi no tenemos tiempo. La semana número 15 se refiere a macroeconomía básica y el objetivo son conocer los conceptos básicos de la macroeconomía. Antes de conocer los conceptos básicos de la macroeconomía, tenemos que conocer o recordar alguna definición de lo que es economía. Y según esta definición, economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, la creación de riqueza y la producción y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, si nosotros analizamos este concepto, aquí hay dos frases que son fundamentales para esta ciencia de la economía: los recursos escasos y las necesidades humanas. Entonces, siempre las necesidades humanas están relacionadas a los recursos. El problema es de que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Entonces, por eso es de que se hace necesario la economía y por eso es de que es muy importante la ciencia de la economía. ¿Por qué? Porque lo que pretende es hacer un análisis, hacer un estudio de cómo podría la gente vivir mejor satisfaciendo sus necesidades. Y por eso que han surgido muchos modelos económicos, estos modelos liberales, comunistas, los socialistas, el modelo mercantilista, que es el que actualmente se vive en Guatemala, o es el que se maneja en Guatemala, o es el que existe en Guatemala, el modelo mercantilista, donde el Estado siempre interviene para poder mantener la estabilidad macroeconómica, y entonces hay una intervención por parte de algunas instituciones del Estado, como el Banco de Guatemala, como la Junta Monetaria, intervienen en algunas actividades económicas para poder mantener la estabilidad económica. La teoría económica se entiende entonces por teoría económica cada una de las hipótesis o modelos que pretenden explicar aspectos de la realidad económica, y se distinguen dos enfoques acá: la microeconomía y la macroeconomía. La macroeconomía es el estudio general de los individuos, familias y empresas en un contexto económico. Y la macroeconomía es el estudio económico de un país. En otras palabras, la microeconomía se refiere al estudio, pero de las unidades familiares, es decir, si les alcanza su ingreso para satisfacer sus necesidades, cómo es que viven, les alcanza el ingreso por lo menos para la canasta básica, o les alcanza para la canasta vital, o tienen excedentes, o tienen no hay excedentes, sino que en lugar de eso hay escasez. Todo eso lo ve la microeconomía. En cambio, la macroeconomía sí ya es a nivel de país, ya ve las cuentas nacionales, el Producto Interno Bruto, etcétera. Eso es la macroeconomía. Hay muchas variables agregadas de macroeconomía, y una de ellas es el tipo de cambio. Que recuerden que el tipo de cambio es básicamente el costo del quetzal frente al dólar. Hubo una época en donde el quetzal era más fuerte que el dólar. Después el quetzal estuvo a la par del dólar, 1 por 1. Después ya el dólar fue fortaleciéndose y el quetzal se fue debilitando.
después estuvo a 2 quetzales por $1, después a 3 quetzales por $1, a 4 quetzales por $1, a 5 por $1, y después llegó a 7 quetzales por $1, y ahora se ha mantenido entre 7 y 8 quetzales por $1. Debería estar el tipo, debería de verse, debería el tipo de cambio estar, pero de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, en otras palabras, si hay mucha demanda de quetzal, de nuestra moneda, el quetzal debería fortalecerse, es decir, que se volvería. En Guatemala, por eso es un estado mercantilista, porque hay un tipo de intervención de algunas entidades estatales, porque eso significa mantener un equilibrio económico, significa mantener la estabilidad económica, porque un quetzal muy, muy débil, un quetzal muy débil, eh, impacta en las importaciones. ¿Por qué? Porque necesitaríamos muchos quetzales para reunir unos cuantos dólares y comprar en el exterior. Y un quetzal así, pero fuertísimo, debilitaría o no le favorece a los exportadores. Y el ejemplo es muy claro. Si un migrante manda $1,000 para su país y el tipo de cambio está 1 por 1, ¿cuánto recibiría aquí? 1,000 quetzales. Entonces no hay mayor incentivo. Si mandara $1,000 y el tipo de cambio está a 2 por 1, ¿cuánto recibiría aquí? 2,000 quetzales. Pero al tipo de cambio actual, manda $1,000 y recibe 7,700 quetzales. Entonces ya es atractivo. Lo mismo pasa con los exportadores. Si ellos venden sus productos y les dan $1,000, y si estuviera 1 por 1, lo cambian por quetzales y serían 1,000 quetzales. Pero si está a 7 quetzales, ya recibirían 7,000 quetzales. Imagínense que estuviera a 12 quetzales, recibirían 12,000 quetzales. Entonces les favorecería un quetzal débil. Pero como hay otro grupo que le favorece, que le afecta al quetzal débil y le favorece el quetzal fuerte, a los exportadores. ¿Por qué? Si yo quiero comprar maquinaria y la maquinaria me cuesta $10,000, y si estuviera el tipo de cambio a 1 por 1, yo necesito 10,000 quetzales. Con 10,000 quetzales compro los $10,000 y entonces mando a traer la maquinaria, ¿sí? Si estuviera a 1 por 1. Pero si está a 8 por 1, yo necesito 80,000 quetzales para comprar $10,000 y mandar a traer la maquinaria. Entonces, por eso es de que las autoridades intervienen para que el tipo de cambio se mantenga estable. ¿Y cómo lo hacen? Comprando o vendiendo dólares. Cuando hay muchos dólares en el mercado, viene el Banco de Guatemala y compra esos dólares y los guarda. Y cuando hay mucha demanda de dólares y no hay en el mercado, entonces viene el Banco de Guatemala y vende los dólares. De esa manera ha mantenido el tipo de cambio y por eso es de que ha mantenido una estabilidad ahí en ese aspecto. Vamos a seguir hablando de esto la próxima semana, que es nuestra última clase. Por hoy lo dejamos ahí. Ya pueden ustedes empezar a desconectarse para ir a su siguiente clase. Así es de que estén bien y me dio mucho gusto saludarlos.